La ingeniería eólica es una disciplina que tiene que conjuntar conocimientos de otros temas, de otras disciplinas. Por ejemplo, es muy importante tener conceptos claros de meteorología para saber de dónde viene el viento, que es el que produce las acciones. Desde luego debemos de tener claridad en ciertos conceptos de probabilidad y estadística, porque el viento a final de cuentas no es un fenómeno determinista. Debemos saber modelar tanto las acciones dinámicas del viento como la estructuración, simular por computadora. Desde luego el aire es un fluido, por lo tanto tenemos que tener conocimiento de dinámica de fluidos y la estructura se va a mover también con el viento, por lo tanto vamos a tener que saber dinámica estructural y desde luego interacción entre los fluidos, el movimiento del fluido y el movimiento de la estructura. Vamos a comenzar con algunos conceptos de meteorología. Las referencias básicas que vamos a utilizar durante el curso son el libro de Holmes, Wind Loading of Structures, y hay diferentes libros que son buenos, ¿no? El manual de la Comisión Federal de Electricidad es una buena referencia, pero así en términos de conocer básicamente los aspectos fundamentales de la ingeniería de viento, estaríamos hablando del libro de Liu y el libro de Simiu y Scanlon. La meteorología es la ciencia que estudia la atmósfera y comprende el estudio del tiempo, del clima, y se ocupa del estudio físico, dinámico y químico de la atmósfera terrestre. ¿Sí? Proviene de meteoro, que significa alto o elevado, y logos tratado. Entonces lo que vamos a ver es, desde luego no vamos a ser expertos en meteorología, pero sí algunos conceptos generales vamos a ver en la primera parte. Aquí les va un video. La energía en forma de calor del Sol es la máquina que controla nuestro clima. Que nos habla un poquito de los conceptos. El calor no solo nos trae el clima cálido, también trae los tornados, huracanes, nevadas y lluvia. ¿Suena imposible? Nada más piensa en el Sol. Lanza energía electromagnética en todas direcciones y en todo momento. Emite ondas de calor que viajan a través del espacio y llegan a la superficie de la Tierra. La Tierra absorbe la energía del Sol y la convierte en calor. Como la Tierra está inclinada, la luz del Sol no llega con la misma intensidad a todos lados. En un momento dado, algunos lugares en la Tierra se calientan más que otros. Estas diferencias son las que conforman el clima. Al calentarse la superficie de la Tierra, se calienta el aire que está encima. Como en estas burbujas, el aire se hace más ligero y menos denso, por lo que se eleva. Y el aire fresco toma su lugar. Este movimiento del calor por el aire se llama convección. Se producen áreas de alta y baja presión que producen nuestros vientos, inclusive tornados. Podemos imaginarnos a la atmósfera como un río de aire moviéndose constantemente, lleno de corrientes, remolinos y vientos. Junto con el agua, el aire ayuda a distribuir el calor por todo el planeta. El agua también es un factor clave al formarse el clima porque retiene y libera la energía calorífica del Sol. Los océanos guardan el calor y llevan el agua fría y caliente alrededor del mundo. Las diferentes temperaturas entre la tierra y el mar afectan el clima local. Al observar un charco podemos entender mejor cómo el agua lleva el calor. Cuando el sol calienta el charco, el agua se evapora y se lleva la energía calorífica. El agua se ha convertido en el vapor que añade humedad al aire. El vapor se eleva hasta que se enfría y se condensa, formando las nubes que nos traen la lluvia y nieve. La energía calorífica que ha sido almacenada se libera, y en ocasiones se produce una tormenta eléctrica.
La energía liberada durante una tormenta eléctrica es sobrecogedora. Sería suficiente para satisfacer las necesidades energéticas de Nueva York durante 2 meses si la pudiéramos controlar. Existe el dicho, si no te gusta el clima, espera un minuto, ya cambiará. Gracias al calor del sol, este es definitivamente el caso. Bueno, este video lo encontrarán en la documentación que está en el aula virtual. Es una pequeña introducción del Discovery Channel. Entonces, lo que tenemos que ver es, bueno, vamos a entender primero un poquito de la órbita terrestre, ¿sí? Que a final de cuentas es lo que hace que se caliente, que hayan diferenciales de temperatura en la Tierra y por lo tanto haya movimiento de aire. Algo que es muy importante es que tenemos muchos la concepción de que las estaciones del año, es decir, cuando hace más calor o cuando hace más frío, es porque estamos más cerca o más lejos del Sol. Y eso es una de las cosas que, no hemos aprendido en su momento, pero de alguna manera tenemos esa intuición que es equivocada. En realidad lo que tenemos es una órbita que es elíptica, eso lo sabemos todos, pero algo que no tenemos muy claro es que esa órbita elíptica es casi circular, ¿sí? Entonces, lo que tenemos aquí, hay una gráfica de la distancia de la Tierra al Sol en millones de kilómetros, desde el día 0, que es el día de mayor cercanía al Sol, hasta, 365 días después, durante un año. Entonces, aquí podemos observar que el promedio de distancia al Sol es alrededor de 150 millones de kilómetros, y las fluctuaciones, es decir, cuando estamos más lejos del Sol, estamos hablando de un 1% más lejos del promedio, ¿sí? Es decir, cuando estamos más lejos del Sol, estamos un 3% más lejos que cuando estamos más cerca. Por lo tanto, esto no es lo que produce en realidad las estaciones del año. Estamos acostumbrados a ver las gráficas donde tenemos la elipse, donde en uno de los focos está el Sol, etcétera, pero en realidad lo que tenemos es una elipse casi circular. La ecuación de la órbita se puede plantear de alguna manera con esta expresión aproximada, ¿sí? Que si la grafican nos daría esto, que es donde está la variación en la distancia. La distancia promedio es 149.600 millones de kilómetros. La velocidad promedio que tiene el Sol alrededor de la órbita terrestre son 106.000 kilómetros por hora. Y la velocidad de rotación de una vuelta, cada vuelta son 23 horas con 56 minutos, no son 24 horas exactamente. Entonces, esta órbita terrestre que sigue la forma de una elipse, y en uno de los focos se localiza el Sol, ¿sí? Habíamos dicho que es casi circular. Aquí tenemos otra vez nuestra gráfica que teníamos. Entonces, aquí está representado más o menos cómo sería, ¿no? Entonces, no es que estemos más lejos o más cerca en invierno o en verano. El problema radica, es decir, las diferentes estaciones del año radican en la inclinación del eje. Fíjense, aquí estamos, la órbita terrestre, como va dando vueltas alrededor del Sol, y esto de aquí sería el polo norte, ¿sí? Que desde luego tendríamos el eje terrestre, como ven, tiene una inclinación con respecto al plano en el que en realidad no es un plano, es una elipse porque el Sol va navegando también por el espacio, pero bueno, digamos que si suponemos que es un plano la órbita del planeta Tierra con respecto al Sol, pues lo que tendríamos es que el eje siempre tiene una cierta inclinación, y eso es lo que hace que tengamos diferentes estaciones del año. Ahorita lo vamos a ver más claro. Los puntos absidales o ábsides son los puntos extremos de la órbita de un cuerpo celeste en su movimiento alrededor de otro. Entonces, estos serían los dos ábsides. En el caso de los planetas que rotan alrededor del Sol, los dos ábsides se llaman perihelio, el punto más próximo, y afelio, el punto más lejano. De nuevo, lo que tenemos es que los puntos absidales son los puntos extremos de las órbitas de cuerpos celestes cuando se mueven alrededor de otro. Cuando estamos hablando de planetas que se mueven alrededor del Sol,
se les denomina particularmente perihelio y afelio. Este sería el perihelio cuando estamos más cerca del Sol y este sería el afelio cuando estamos más lejos. Esta sería la línea de los ábsides, la línea que los une, y desde luego es el eje mayor de la elipse. En el caso de la órbita terrestre, el perihelio se denomina perigeo y el afelio se llama apogeo. Aquí podemos ver, ¿sí?, la diferencia del tamaño aparente del Sol observado desde la Tierra. ¿Sí? Es decir, cuando estamos más lejos del Sol, lo que está dentro sería como vemos al Sol. Y cuando estamos más cerca del Sol, lo que está afuera es lo que veríamos del Sol. Es decir, no hay una gran diferencia en distancia, pero sí, a final de cuentas, sí tenemos una cierta distancia. Entonces, en estos puntos va a cambiar las estaciones terrestres, pero de nuevo, no cambian debido a la distancia, sino cambian debido a la inclinación del eje, como veremos un poco más adelante. Entonces, cuando estamos cerca del Sol, va a ser básicamente en diciembre, ¿sí? Estaremos a 147 millones de kilómetros, a diferencia de junio, que es cuando tenemos la distancia máxima del Sol, que estamos a 152 millones de kilómetros. Cuanto más cerca estamos del Sol, tenemos una velocidad mayor. Cuanto más lejos estamos del Sol, tenemos una velocidad menor. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando estamos cerca, el día dura más que la noche en el hemisferio en el que estamos. Y cuando estamos en el punto más lejano al Sol, el día dura menos que la noche. En el hemisferio sur sería totalmente opuesto el concepto. Vamos a lo que estábamos comentando, cómo influye la inclinación de la Tierra y el clima. Lo que tenemos aquí es el Sol, tenemos la elipse, ¿no? Aquí vemos cómo influye la inclinación del eje terrestre. Vamos a tener 4 estaciones climáticas fundamentalmente, que están divididas por los solsticios y los equinoccios, son los que definen estas 4 estaciones climáticas. Los equinoccios corresponden a cuando tenemos una declinación igual a 0 grados, es decir, cuando el Sol pega directamente al ecuador. Y los solsticios es cuando tenemos una declinación máxima, es decir, cuando los rayos del Sol no dan directamente en el ecuador, sino que dan a cierta inclinación. Entonces las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, están invertidas en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Por ejemplo, aquí tenemos que en el hemisferio sur, ¿sí?, que es más o menos por el solsticio, junio 21 más o menos, el Sol pega más perpendicularmente al hemisferio norte que al hemisferio sur, por lo tanto se calienta más el hemisferio norte. Cuando estamos en diciembre, tenemos en el otro solsticio, resulta que el Sol pega más de lleno o más perpendicularmente a la Tierra en el hemisferio sur. Desde luego, en el trópico de Capricornio es donde pega directamente, perpendicularmente, y aquí en el trópico de Cáncer. Cuando estamos en cualquiera de los dos equinoccios, ¿sí?, lo que tenemos es que el Sol pega perpendicularmente a la Tierra en el ecuador. ¿Sí? Entonces ahí lo que tenemos es, pues ya sea la primavera o el otoño, dependiendo del hemisferio en el que estemos. Ahí la declinación básicamente se puede ver como lo estábamos viendo, o también con esta expresión. La declinación sería la distancia angular de un astro al ecuador celeste, se mide entre 0 y bla bla bla, ¿no? Entonces, esto no vamos a entrar mucho en detalle, ¿sí? Pero básicamente, si yo estoy en la Tierra y esto es el ecuador y amplío el ecuador, ¿sí?, hago un anillo, digamos, concéntrico al ecuador, pues si yo lo que veo es el Sol más abajo de esa ampliación del ecuador, lo que voy a tener es una cierta declinación, ¿sí?, que es el ángulo que formaría, digamos, este plano en el que veo yo localizado al Sol en la esfera, digamos, en la bóveda celeste, ¿sí? Háganse cuenta que
tenemos la Tierra y trazamos una esfera, suponiendo que fuera esférica la Tierra, trazamos una esfera concéntrica más grande, ¿sí? Sería como que la bóveda celeste. El ecuador también trazamos un anillo más grande, ¿sí? Sería como que una Tierra grandota, un globo terrestre grandote con su ecuador celeste. Entonces, si vemos aquí al Sol, pues lo que tenemos es una declinación. Eso sucedería en los solsticios, ya sea de invierno o de verano. Si lo que veo es al Sol localizado en este ecuador celeste, pues lo que tenemos es un equinoccio. En esta figura se ve más claramente la diferencia, ¿no? Cuando tenemos digamos, una inclinación terrestre donde el polo norte está más cerca del Sol que el polo sur, ¿sí? Esto sucede por junio. Lo que vamos a tener es que los rayos del Sol llegan más directamente y recorren un poquito menos de distancia, sobre todo menos distancia de disipación hacia el trópico de Cáncer. Entonces toda esta zona está más caliente que toda esta zona o que toda esta zona, ¿sí? Es donde tenemos el verano en el hemisferio norte. Cuando vamos al otro lado, de nuevo, las distancias son muy parecidas. Lo que tenemos es que el Sol calienta directamente al trópico de Capricornio y es cuando tenemos el verano en el hemisferio sur. ¿Qué sucede? Bueno, en los rayos que inciden inciden oblicuamente, se disipa el calor. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, se reparten sobre una mayor área de superficie. Vean, si tenemos aquí este cuadrado de rayos de Sol, tiene que atravesar menos área de atmósfera y además se reparten en una superficie terrestre mucho más chiquita que si estamos pegando con un ángulo inclinado, donde la superficie terrestre a la que impacta es mucho más grande. Al tener mayor superficie de impacto, disminuye el calor, digamos, por unidad de área, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Y además, desde luego, atraviesan un espesor mayor de atmósfera, por lo tanto se disipa más el calor. Por eso es que el rayo perpendicular a la superficie terrestre nos da mucho más calor. Debido a la retención de calor de los océanos y la atmósfera, el mes más frío y el más caluroso se dan 2 meses después de los solsticios de invierno y de verano. ¿Sí? El mayor calor que se suele tener no es en junio, sino que es más o menos en agosto. ¿Sí? Y el mayor frío no es en diciembre, sino que es más o menos en febrero. ¿Sí? Entonces, básicamente porque cuando tenemos la menor temperatura de impacto, por ejemplo, pues todavía tenemos algo de calor terrestre que se está disipando. Y esta es la razón por la cual en los solsticios no precisamente tenemos el mayor calor y el mayor frío. ¿Cómo influye la órbita terrestre en el clima? Bueno, las estaciones no tienen la misma duración, dado que la Tierra viaja más deprisa cuanto más cerca del Sol y más despacio cuanto más alejado se halla. Es decir, la distancia, el hecho de que sea una órbita elíptica y no circular, afecta poquito. Entonces, cuando estamos más cerca del Sol, va más rápido la Tierra, por lo tanto dura menos este verano o este invierno, esta estación. Cuando estamos más lejos del Sol, va más despacito la Tierra, por lo tanto dura más esta estación. Entonces, por ejemplo, en el hemisferio norte dura más el verano, ¿sí? O sea, cuando estamos cerca del Sol, el hemisferio norte está en invierno, ¿sí? Por lo tanto, el hemisferio, como aquí va más rápido, dura menos el invierno en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, ¿sí? El hemisferio sur dura más el invierno que el hemisferio norte. Y cuando estamos más lejos del Sol, es cuando tenemos en el hemisferio norte, bueno, cuando tenemos verano en el hemisferio norte, ¿sí? Pero como va más despacito la Tierra, pues dura más nuestro verano. En el hemisferio sur, pues el verano del hemisferio sur, recordemos que se da cuando está más cerca del Sol, por lo tanto va más rápido. Entonces, ¿qué tenemos? Que cuando estamos en nuestro verano boreal, tenemos un poquito menos de calor, porque estamos más lejos, sin embargo, dura más el verano. Y
desde luego el invierno dura más en el hemisferio sur y tiene también menos calor. Entonces el verano en el hemisferio norte es menos caluroso y el invierno en el hemisferio sur es más frío. Y al revés cuando estamos más cerca es cuando nosotros tenemos el invierno. Entonces el invierno del hemisferio norte es menos frío que el del hemisferio sur y el verano austral, es decir, el verano en el sur es más caluroso que el del hemisferio norte. Por eso el polo sur es mucho más frío que el polo norte en términos generales. Bueno, antes de seguir con otros cursos, van a ustedes a ver los videos que están señalados en el contenido o en la guía didáctica del aula virtual y van a entregar dos tareas. La tarea 1, van a explicar con sus palabras las diferencias entre los ábsides y los solsticios. Y en la tarea 2 van a explicar con sus palabras qué es la precesión y la nutación. ¿Sí? Ambas cosas las van a tener que buscar en internet y ver qué son. ¿Sí? Van a tener que hacer un trabajo de investigación. Y el jueves, ya les mandaría los videos ya más detallados y la explicación de estos conceptos un poco más en detalle. El aula virtual es, lo que tienen que hacer es conectarse al Facebook, como está indicado acá, en el grupo de Facebook, y también conectarse al aula de Sakai correspondiente, como se indica en esta misma página.